Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es un gusto poderlos saludar nuevamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy quiero tocar un tema que el Señor Jesús nos enseñó o nos habló en San Mateo 24:15, sobre la abominación desoladora que viviría el pueblo de Israel. Él nos habló sobre este tema y también nos lo habló Daniel. En varios capítulos de Daniel, del libro de Daniel, encontramos el tema sobre la desolación desoladora que viviría el pueblo de Israel en esa época. Entonces pidamos la alianza del Espíritu Santo para poder escudriñar la palabra del Señor en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito Jehová, Dios de los cielos y la tierra, en esta hora llego delante de tu presencia, Señor, para darte honra, gloria, alabanza y adoración, reconociendo que Orlando Mosquera no es nada ni nadie delante de tu presencia, Señor, solamente un siervo más que tú te placiste llamar para predicar tu palabra en los postreros tiempos. Te pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús, que me des entendimiento, sabiduría y discernimiento espiritual, Señor, para entender y comprender tu palabra, Señor. También te pido, Padre Santo, en este momento, que le des entendimiento y sabiduría a todos aquellos que puedan ver este video, Señor. Coloca en cada uno de ellos el querer como el hacer, para que cada día escudriñen tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te lo pido, Señor. Amén y amén. El Señor Jesús nos habló sobre la abominación desoladora en Mateo 24:15. Miremos qué nos dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Nos dice el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este mismo tema también nos lo habla Daniel 9:27 y nos dice 9:27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9 y San Mateo 24 nos habla sobre el mismo tema, sobre la abominación desoladora que iba a vivir el pueblo de Israel. Esta abominación desoladora sucedió en los años 70 después de Cristo. Nos dice sobre la abominación o la destrucción de Jerusalén en los años 70 después de Cristo, cuando el ejército romano destruyó, arrasó a muchos judíos. Los mató. También destruyó el templo de la adoración a Dios. Ahí nos acabamos de leer que él quitó el continuo sacrificio. Eso significa que los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, quitando el continuo sacrificio, la adoración a Dios. Esta abominación desoladora no fue solamente en esos años, con estos acontecimientos, sino que también nos dice Daniel, algunas partes de Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 8, capítulo 7 también, y alguna parte de Daniel capítulo 11 concuerda con esta abominación desoladora que le tocó vivir al pueblo de Israel en estos años, por causa o por cuenta de las manos de los romanos. También encontramos en Daniel 8:8 lo siguiente:
Dice Daniel 8:8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Repito, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, mis hermanos. Nos dice Daniel 8, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Todos sabemos que después de que sucedió esa desolación desoladora, apareció un gran poder. Ese gran poder es el cuerno pequeño espiritualmente. Pero sigamos qué nos dice. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto fue lo que hicieron los romanos. Destruyeron la iglesia, y el continuo sacrificio al Señor fue echado por tierra. Nos dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, se engrandeció contra Jesús. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Significa, donde aparece un poder más pequeño. Primero, después de la desolación desoladora de Israel, aparece este cuerno pequeño. Pero aparece con un objetivo. En los postreros días, para hacer las cosas en los postreros días. Este cuerno pequeño, el objetivo de él es gobernar, seguir el plan del diablo en los postreros días. Y establecerá una abominación desoladora en relación a la verdad y en relación a Jesús. Este aparece después del Imperio Romano. Después del Imperio Romano sabemos también qué fue lo que apareció. Después del Imperio Romano lo que apareció fue el poder papal. Este cuerno pequeño aparece para continuar el plan de Satanás. Este poder representado por el cuerno pequeño es el Imperio Romano, mis hermanos, o sea, el Papa. El cuerno pequeño que nos habla Daniel en estos tiempos es el Imperio Papal, el Papa, mis amados hermanos. Entiendan eso. El papado fue el que en la Edad Media persiguió a los cristianos y tiene la pretensión, el Papa, mis hermanos, yo creo que todos sabemos qué es lo que quiere el Papa. Él en este momento, o ya la formó, una iglesia que quiere unir a todos los cultos del mundo, el ecumenismo, aún iglesias cristianas, aún pastores de la iglesia cristiana ya se han unido al Papa, al ecumenismo, cantantes de trayectoria mundial que supuestamente seguían la cruz de Cristo, predicadores, evangelistas que supuestamente seguían la cruz de Cristo, ya se unieron al Papa, al ecumenismo. La Biblia nos dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces podemos ver esa palabra también cumplida. Estuvieron con nosotros, pero cuando les pintaron pajaritos en el aire, salieron. También nos dicen, este cuerno pequeño tiene la capacidad de engrandecerse hasta Jesús. Tiene el propósito, mis hermanos, tiene el propósito de ofuscar la obra de intercesión y el sumo sacerdotal
o el sumo sacerdocio de Jesucristo. Esto pasó cuando empezó a venerarse o a dársele culto a las imágenes, a María y a muchos santos. ¿Quiénes fueron los que trajeron eso? La Iglesia Católica fue la que dijo que tocaba venerar a María y que tocaba venerar a todos los santos que ellos tienen bajo sus puertas, bajo sus iglesias. Ahí fue donde empezó la veneración. El cuerno pequeño tiene la capacidad de ofuscar la obra de intercesión y sumo sacerdotal de Jesucristo. Esto pasó, les repito mis hermanos, cuando se empezó a venerar a los santos y a María por cuenta o por parte de la Iglesia Católica. Entonces, lo que dice Daniel 9:27 y Mateo 24:15 es exactamente lo mismo. Sobre la desolación de Jerusalén y sobre la desolación de la verdad de Dios y el poder representado en el del cuerno pequeño será en nuestros días que la verdad de Jesús sean olvidadas. Eso es lo que quiere el Papa, lo que quiere el cuerno pequeño a nivel espiritual. Que la verdad de Jesús sea olvidada en la mente del hombre. Es por eso que una de las actividades del Espíritu Santo es rescatar por medio del pueblo de Cristo, por medio de la iglesia cristiana, es rescatar esas verdades para que las personas direccionen, para que las personas piensen nuevamente o lleven el pensamiento hacia Dios. Eso es lo que una de las actividades que el Espíritu Santo tiene en este momento. Entrar en la mente del hombre y rescatar lo que el Señor vino a sembrar. En el transcurrir de la historia hemos visto demasiadas abominaciones desoladoras. Podemos encontrarla en Ezequiel y en otros libros. Pero en este momento la abominación desoladora es la que quiere hacer la Iglesia Católica por parte del Papa. Ese es el cuerno pequeño que nos habla Daniel y nos habla el Señor Jesús en San Mateo. También nosotros debemos recordar que la gran ramera de que nos habla el Apocalipsis, simbólicamente sabemos quién es. Todos sabemos simbólicamente quién es la gran ramera. Pero también sabemos en la realidad quién es. Eso nos dice Apocalipsis 17:4. La mujer estaba vestida de púrpura. Pongan atención. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Mis amados hermanos, yo sé que la enfermedad que está aquejando el mundo entero es algo muy importante y que tenemos que darle la importancia que se merece, pero no debemos olvidar el trasfondo de las cosas, porque después de que esto pase, porque es verdad que va a pasar, después de que esto pase, vienen cosas aún peores. Después de que esto pase, viene una hambruna muy grande a nivel mundial, pero espiritualmente sabemos lo que está haciendo la Iglesia Católica a nivel mundial. Ellos ya tienen su iglesia y ellos quieren gobernar el mundo. Ellos quieren cambiar la palabra del Señor y colocar la ley que ellos quieren. En el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros como iglesia debemos estar siempre dispuestos, debemos siempre estar perseverando, porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero nosotros como iglesia cristiana, como pueblo del Señor Jesús, tenemos que estar siempre despiertos para todas las artimañas y para todos los movimientos que Satanás quiera hacer. Él sabe que le queda poco tiempo, pero él no se quiere ir solo. Él quiere llevarse a cuantos más pueda. Por eso tenemos que estar siempre vigilantes. Siempre tenemos que estar en ayuno, en vigilia, en oración,
porque la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No podemos dejar que el velo que el diablo colocó con esta enfermedad también nos enceguezca nuestras vistas espirituales. Eso no lo podemos permitir, porque si nos dormimos, nosotros también vamos a caer en ese sueño. Tengamos en cuenta que después de que esta enfermedad termine, van a venir cosas aún peores, pero eso no es comparable con lo que está haciendo la Iglesia Católica y con lo que viene, porque la palabra del Señor se cumplirá desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y si leemos con cuidado, si leemos detenidamente el libro del Apocalipsis, podemos estar preparados para todo lo que sobreviene. Daniel también nos habló sobre el fin del mundo. También nos habló sobre todas las cosas que vienen en los postreros días. Entonces debemos seguir mirando la Escritura, debemos seguir leyéndola, debemos seguir escudriñándola para que estas cosas no nos coja de sorpresa. Yo sé que el Señor nos guardará de esta enfermedad y de muchas otras que vengan, porque tal vez esta no es la última que viene para el mundo, pero Él nos guardará porque Él nos ama y nos cela con celo de Dios. Y la Biblia dice que nos guarda como la niña de sus ojos. Entonces, mis amados hermanos, yo les envío una bendición espiritual, que escudriñen la palabra del Señor, lean el libro de Daniel, lean el libro del Apocalipsis, para que estén preparados para todo lo que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, te doy gracias por tu santa y preciosa palabra, Señor. Yo sé que eres tú quien nos ha hablado, Señor. Ayúdanos a tener la capacidad de discernir los tiempos, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender que estamos viviendo los postreros tiempos, los postreros días, y que tú vendrás como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados en todo momento para cuando tú vengas podamos irnos contigo y no nos quedemos en esa vida de la cual nadie o muy pocos podrán pasar, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te doy gracias, Padre Santo, por tu santa y preciosa palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta hora, y te pido que nos sigas fortaleciendo en medio de la prueba, Señor. Coloca discernimiento espiritual, coloca temor y temblor, Señor. Capacítanos a nivel espiritual, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu palabra dice que tú deseas que seamos prosperados como prospera nuestra alma, como prospera nuestro espíritu, Señor. Abre las puertas y ventanas de los cielos y desata bendiciones poderosas, desata bendiciones sobrenaturales sobre tu pueblo, Señor, y provee para todas nuestras necesidades en medio de la prueba, en medio de la tribulación, Padre Santo y bendito, y guárdanos como la niña de tus ojos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret yo te lo pido y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo y sigan perseverando en oración y sigan escudriñando la palabra del Señor, para que todos los acontecimientos que vienen a partir de estos días no nos cojan de sorpresa. Bendiciones, mis amados hermanos.